Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, estamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, con diálogos con nuestros profesores, conversaciones sobre las distintas materias, las investigaciones que realizan nuestros docentes, y hoy con la muy grata visita de una profesora del Departamento de Ciencias Sociales, profesora de nuestra facultad, especialista en el tema de género, y realmente hace varios años que trabaja en este tema. Estoy hablando de la doctora Andrea Gastrom. ¿Cómo te va, Andrea? Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta invitación y bien, muy bien de estar acá. ¿Primera vez que venís a la radio? A esta radio sí. Bueno, es un gusto realmente poder conversar contigo. Como sabrás, este es un programa dedicado a conversar con nuestros profesores sobre los temas que están investigando. Y en tu caso, vos sos una investigadora dedicada 100%, o sea, sos docente, investigadora, no ejerces la profesión liberal de abogada. Exactamente, bien la aclaración. Además, brego para que los futuros abogados tomen a la carrera académica como una de las posibilidades profesionales que nos ofrece la abogacía. Creo que hay varios perfiles profesionales posibles cuando uno estudia Derecho y sin lugar a dudas la investigación es uno de ellos, tal vez uno de los más interesantes y de los más necesarios. Es muy importante conocer la realidad jurídica, en el caso de los operadores jurídicos, para tomar luego buenas decisiones jurídicas que impactan en la realidad jurídica y social, lógicamente, y económica, etcétera. Quiero poner un ejemplo concreto de cómo la investigación, quizá tarde, el conocimiento académico en plasmarse en cuestiones concretas, pero la importancia de la necesidad de producción de conocimiento académico. Y en tu caso, quiero resaltar que vos sos una investigadora nos conocemos desde hace muchos años, sí, y que trabajás en la perspectiva de género desde hace mucho tiempo, cuando casi no se hablaba de esto. Sí, es cierto. O sea, yo hice una de las primeras investigaciones que se hicieron en la Argentina sobre la situación de la mujer en el Poder Judicial, y he sido testigo de los cambios que se operaron al interior de la profesión jurídica. Creo que sin lugar a dudas esto tuvo un impacto también, incluso en la resolución de los casos, un impacto muy importante, de manera tal que, bueno, mi área de estudio ha sido la de la sociología jurídica y desde allí analizar qué pasaba con las juezas y en general con las operadoras jurídicas, y bueno, y qué impacto tiene esto en muchas otras áreas del derecho, incluso en la dogmática jurídica, ¿no? Vos habías estudiado si había mayor cantidad de juezas mujeres que hombres, qué porcentaje, sí, en qué fueron, ¿a qué conclusiones llegaste en aquella investigación? Bueno, esa investigación se realizó a fines de los años 80 y comienzo de los 90. No había demasiada información estadística en ese momento, tampoco contábamos con, obviamente, las técnicas y los sistemas de información con que contamos hoy. Esa investigación se hizo, como decíamos en ese entonces, con palotes y los recuentos eran manuales, pero los datos eran contundentes, ¿no? O sea, allí observamos cómo a medida que subías en la jerarquía judicial descendía la cantidad de mujeres, y a este fenómeno en ese momento se lo conocía o le dimos este nombre de segregación ocupacional vertical. Y por otro lado observábamos la concentración de las mujeres juezas en determinadas áreas en detrimento de otras, ¿no es cierto? Segregación ocupacional horizontal. No recuerdo las cifras, pero sí podríamos decir que eran muy pequeñas, salvo en algunas, en el caso de algunas competencias de algunos fueros, como por ejemplo
recuerdo que había más juezas en los fueros laboral y civil, y muy pocas o ninguna prácticamente en el fuero penal, en algunas, por ejemplo, en las cámaras de apelación, o sea, segunda instancia, desde ya que en los tribunales superiores provinciales y nacional no había habido un solo caso, en el caso de la Corte Suprema, la doctora Margarita Argúas, en los años 70, pero después no había habido otro caso más, digamos. Los casos de Carmen Argibay y Elena Hayton son demasiado recientes si uno mira la historia judicial argentina. Y los avances que se han hecho en este sentido son realmente considerables, ¿no? Te hago una pregunta sobre la matrícula. ¿Había en aquel momento disponible información, estamos hablando de fines de los 80, sí, sobre la distribución por sexo en la matrícula de abogados? Había, y lo que se veía era que había cada vez más mujeres en la matrícula, pero además donde teníamos información estadística era en el caso de las facultades de Derecho, que en ese momento no había tantas como ahora, y en el caso de la Facultad de Derecho de la UBA, se observaba que la cantidad de graduadas ya era, te diría, mayor incluso, estábamos hablando de un 51% de mujeres egresadas contra un 49% de varones. Cosa curiosa que en ese momento también observábamos en el caso de los cargos docentes, que a medida que vos avanzabas en la jerarquía ocupacional hacia los cargos de profesores adjuntos, asociados y titulares, descendía la cantidad de mujeres. Y eso, digamos también que el primer censo oficial de la UBA de estudiantes es del año 91, o sea, sí, censo como dispositivo que yo recuerde, puede ser que me esté equivocando, pero no era tan fácil medir la distribución, pero desde el primer censo hasta ahora, en todos los censos siempre da una mayoría bastante clara de mujeres frente a varones, salvo sí, en la Facultad de Ingeniería. Yo los datos que te estoy mencionando, en realidad no lo tomé de los censos universitarios, sino que los tomé directamente de lo que en ese momento era el centro de cómputos de la propia facultad, claro. Y me fui al departamento de personal de la facultad, a donde compulsé los registros y los legajos docentes. Recuerdo que me instalé durante varios días allí en la oficina de personal para chequear las cantidades de ayudantes alumnos, de ayudantes alumnos para arriba, ¿no? Y era muy clara la pirámide, digamos, claro. ¿no? Y también yendo al criterio, este concepto tan interesante que planteabas de segregación horizontal, ocupacional, ¿veían en las materias de la facultad alguna distribución llamativa en cuanto a la desigualdad según materias? No lo analizamos en según las materias en ese caso, porque tampoco, digamos, lo que recuerdo, no tendría que volver a leer esa información. Había aproximadamente un 25% de profesoras adjuntas en ese momento. No tengo los datos actuales como para ver alguna tendencia al día de hoy, y de ahí, digamos, para arriba era muy escasa la cantidad de profesoras titulares, por ejemplo, en ese momento, así que... El hecho de tener una decana mujer, ¿también lo tomaste como algo novedoso? Que la Facultad de Derecho desde hace ya 7 años, tenemos 16 años. El caso de la doctora Mónica Pinto, pero además hay otras decanas también de otras facultades. Creo que es un hecho sumamente positivo, por esto que las feministas teóricas llaman la importancia de lo simbólico, de una teoría de la representación que está detrás de, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que haya mujeres en puestos de decisión, en este caso académicos, pero por supuesto que también judicial, político y a todos los niveles, empresarial, etcétera, por supuesto que da una imagen de que es bueno, digamos, de que se transmite a toda la sociedad
y que de esa forma se hace visible este lugar que obviamente es fundamental para las próximas generaciones, ¿no? Así que Bueno, vamos a hacer, si te parece, Andrea, una primera pausa y continuamos en un momento. Sí, por supuesto, gracias. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos conversando con la profesora e investigadora Andrea Gastrón, que hace un momento, Andrea, nos contabas sobre las teóricas del feminismo. ¿Por qué teóricas? ¿No hay teóricos varones del feminismo? Mira, debe haber, seguramente. Yo conozco más a las autoras, por eso hablo de las mujeres o las feministas o las teóricas del feminismo, y seguramente hay varones que se dedicaron a los estudios de género. En el área jurídica no conozco tantos hombres, en otras áreas sí, en la psicología, por ejemplo, sí, conozco un poco más, pero en el área jurídica no. ¿Y cómo ha impactado, o sea, en esos estudios teóricos del por qué en algún momento esta idea de plantear así como el feminismo era visto casi como algo transgresor y hasta rechazado, como si fuera algo como disruptivo, ¿no? Como que hubiera una especie de subversión, ¿no? en el feminismo. Te diría que el feminismo sigue siendo en algunos ámbitos una mala palabra. Recuerdo hace no más de 5 años, una colega, socióloga jurídica, que estuvo haciendo una investigación sobre las juezas feministas en la Argentina, y una de las preguntas era, ¿usted es feminista? Bueno, y tuvo que cambiar la pregunta, porque eran juezas que tenían conciencia de género, pero que no se consideraban a sí mismas feministas. Entonces venía esta cosa de, ¿qué considerás vos que es feminismo? Y empezaba toda una discusión acerca de qué es el feminismo, qué no es el feminismo, y entonces se desvirtuaba el núcleo de la investigación. Así que esto del feminismo me parece importante aclararlo, que todavía tiene como un cierto estigma, pero no sé si por el lado de la transgresión, ¿no? Sino que bueno, que queda como un resabio de algo que evidentemente no es valorado socialmente o no tan valorado socialmente, a pesar de que, como decía Juan Carlos Agulla, una de las revoluciones más importantes e invisibles del siglo XX fue la revolución de la mujer o de las mujeres. De manera que y los cambios que han tenido lugar a nivel del derecho durante todo el siglo XX son fabulosos, o sea, son increíbles y aún no son suficientes. ¿Y por qué se equipara en general o se escucha esa crítica desde juristas, desde gente que trabaja en derecho, e incluso yo lo he escuchado en colegas de derecho de familia que plantean que mujeres, que ellas no son feministas, sino que quieren igualdad, como que el feminismo no buscara la igualdad, sino buscara un predominio femenino? Es una de las lecturas posibles de lo que es el feminismo, ¿no? Hay otras, es decir, el feminismo de la igualdad existe, y también existe el feminismo de la diferencia, y existe el feminismo radical, y existe el feminismo cultural. Entonces el feminismo es un movimiento, digamos, es demasiado amplio, y es muy difícil encasillar teóricamente al feminismo en una sola visión, en una sola perspectiva, de manera tal que decís poco cuando hablas de esto. O sea, decís, bueno, estoy hablando de una perspectiva teórica, sí, que tiene una visión de género, sí, pero no decís mucho más que esto, ¿no? Digamos, en el feminismo de la igualdad te dirían, bueno, necesitamos la igualdad, y otros te dirían, no queremos ser iguales, queremos vivre la différence, ¿no? O sea, queremos ser distintas, y que en esta desigualdad, que no es una desigualdad formal, pero que sí es una desigualdad real, y que lo formal considere
que tenga en cuenta y que se haga cargo de estas desigualdades en la realidad, en lo empírico y en las prácticas, ¿no? Claro. Y aparte no nos olvidemos que está cruzado esto por todo un debate entre el derecho que tenemos sobre la igualdad, ¿no? Cómo gestionar la igualdad, el universalismo o el pluralismo jurídico. Entonces no hay por qué pedirle al campo del feminismo o de los feminismos definiciones que en otros debates sobre minorías no se han planteado. Quisiera preguntarte, un tema que a mí me surge en la materia que doy, pero me imagino que vos lo tenés muy, muy desarrollado. ¿Cómo se sustenta la idea de la mujer o las mujeres como minoría? Claro, es una idea fantástica porque no somos una minoría desde el punto de vista cuantitativo. Esto está muy claro, o sea, somos la mitad más uno, digamos, ¿no? Porque vivimos más años que los varones. Y este no es un dato menor, digamos. Minoría si tomamos en cuenta las posiciones de poder político, económico, etcétera, etcétera, jurídico. Sí, seguramente. Entonces creo que tendríamos que redefinir qué entendemos por minoría. ¿A qué le llamamos minoría? O sea, ¿estamos hablando de grupos subordinados? Me parece que como concepto es un concepto un poco más preciso. Si queremos hablar de precisión, habría que repensarlo un poco, ¿no? Yo no tengo las cosas tan claras a veces. Pero es cierto que la palabra minoría ha sido tomada por el discurso político, esto pasa muchas veces, ¿no? Y a veces también por el discurso académico, y bueno, que la ha resignificado, que le ha dado interpretaciones diferentes, de manera tal que hay varias definiciones, ¿no? De todas maneras, hablar de las mujeres como minoría me hace un poco de ruido, teniendo en cuenta lo cuantitativo y el valor que tiene lo cuantitativo. Claro. Bueno, estamos hablando con Andrea Gastrón, profesora adjunta regular de nuestra facultad, investigadora. Ahora te voy a preguntar después de la pausa por tus proyectos de investigación, que han sido varios en estos años. Nos hablaste de aquel que inauguraste en la década a principios de la década del 90, fines de los 80, y que tiene una gran actualidad como un gran antecedente. Pero si te parece vamos a hacer la pausa y volvemos en un momento con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en nuestra conversación con profesores de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de la doctora Andrea Gastrón, especialista en temas de perspectivas de género, algo en lo que he investigado desde, ya recién comentamos, hace más de 30 años. A pesar de tu juventud, pero hace mucho que estás con este tema. Sí. Y Andrea, ¿en qué temas investigaste en todos estos años? Porque empezaste con esa investigación sobre las diferencias en el Poder Judicial, la situación de la mujer en el Poder Judicial. ¿Cómo ha evolucionado tu perfil investigador, siempre dentro de la perspectiva, siempre dentro de lo que llamamos la sociología jurídica? Sí, empecé chica a investigar y en realidad empecé gracias a una beca de investigación de la Universidad de Buenos Aires. Cuando yo estudiaba, vamos a hacer un poquito de historia, cuando yo era estudiante de la Facultad de Derecho, en ese momento se crea el Instituto Gioja, que es el Instituto de Investigaciones de la Facultad. Y se llama a un concurso para becas de investigación, ¿no? Presento mi proyecto, bueno, y fue uno de los proyectos seleccionados para ser investigados, que fue este proyecto de las mujeres en el Poder Judicial, que era un tema que realmente del cual se sabía muy poco, había muy poca investigación empírica sobre el tema, y yo era estudiante de abogacía, tenía, no sé, 20, 21 años. Nunca dejé de investigar porque piqué el anzuelo, obviamente. Es importante, estoy pensando, ¿no?, que tengamos una política de investigación en las carreras de grado es fundamental.
para que más gente pique este maravilloso anzuelo. Y bueno, en ese momento conocí a quien era entonces el director del Instituto Gioja, el profesor Juan Carlos Agulla, quien estaba investigando en el tema de los abogados y la política, ¿no? Otro temón. Bueno, y en ese momento yo que venía investigando los temas de género, dije, bueno, vamos a investigar también qué pasa con los abogados y la política, partiendo de una idea teórica que han tomado sociólogos muy importantes, desde Max Weber, Emil Durkheim, Wright Mills, de diferentes periodos históricos, acerca de la inserción mayoritaria que tienen los abogados en los puestos de decisión política en relación con egresados de otras carreras, ¿no? Bueno, Marx era doctor en jurisprudencia. Sí, muchos, bueno, el mismo Max Weber también era abogado, o sea, eran juristas. El otro día me enteré que Paulo Freire era abogado también. Ah, no sabía. De su primera carrera, sí. No sabía que Paulo, porque además admiro el trabajo de Paulo Freire. Bueno, no sabía que era abogado, y lo cierto es que, bueno, que me metí a investigar qué pasaba en ese momento, y esto fue objeto de mi tesis doctoral, con las mujeres abogadas en la política, ¿no? Y ahí observé un fenómeno bastante interesante, porque la realidad es que el título de leyes legitima los puestos de poder político. Por eso no es una casualidad que muchos políticos sean abogados, o al menos digan que son abogados. Esto es un dato sociológico muy importante y muy fuerte al mismo tiempo. Y entonces lo que se veía en ese momento, cuando vos hacías un corte generacional, es que las mujeres que estaban, por ejemplo, en el Parlamento, las mujeres de mayor edad, no provenían del ámbito jurídico, sino que venían de un perfil tradicional, eran amas de casa o maestras en muchos casos, o venían a la política desde el trabajo voluntario, ¿no? Este era el perfil que se observaba. Y en el caso de las mujeres más jóvenes, eran abogadas. Entonces, evidentemente, lo que se veía como conclusión es que el título en leyes seguía legitimando el ingreso y la permanencia en la carrera política, ¿no? Hoy tenemos una presidente, digamos, que proviene de la carrera de leyes, y esto no es sorprendente, o sea, es coherente con todos estos estudios que hablan de este predominio de los abogados en los puestos de poder político. Hace un momento decías abogados que son abogados o dicen que son abogados. ¿Vos pensás que este debate sobre pedirle el título a la presidenta, que nunca lo mostró, tiene que ver con que sea mujer o hubiera pasado con cualquier otro? No, yo creo que esto tiene que ver con temas políticos, pero a mí el dato sociológico que me interesa es que en todo caso esto habla no solamente de una cuestión individual, sino que el dato sociológico que subyace acá es que hay una necesidad de legitimarse desde un determinado lugar. No me parece que por el hecho de ser mujer se le haya pedido el título, me parece que tiene más que ver con debates de otro tipo, ¿no es cierto? Pero en todo caso el dato sociológico, lo que subyace es eso, digamos, ¿no? Claro. Esto de alguna manera convalida estas teorías pergeñadas hace tantos años, ¿no? Y respecto de cómo impacta en todo esto, hablando de hace un momento de minorías y de políticas de acción afirmativa para minorías, como puede ser la ley del cupo, no solo para el Congreso, sino para cualquier cargo político. ¿Cómo ha impactado esto en la composición de los cuerpos colegiados? En el caso de una de las primeras leyes en este sentido, que fue en el Congreso Nacional en los años 90, ha impactado de una manera extraordinaria. O sea, de no haber sido por la ley de cupos en el Congreso, no sé si hubiera habido la cantidad de mujeres que vinieron después. Esto ya se había observado anteriormente cuando
cuando durante el primer y segundo gobierno de Perón se crea la rama femenina del Partido Justicialista, y esto, digamos, del mismo modo llevó a muchas mujeres que de otro modo no hubieran llegado nunca a los cargos de decisión política. ¿Cuál es la contracara? Y bueno, este fenómeno que también se ve, que tiene que ver con llevar a candidaturas testimoniales, ¿no es cierto? O sea, ocupar ciertos lugares que necesariamente por ley deben estar a cargo de mujeres, y que una vez que obtienen la banca, bueno, renuncian para que aparezca la figura que estaba detrás, o el padrino y demás, ¿no? Claro, ¿y cómo cómo influye, cómo impacta la presión social en búsqueda de igualdad? Y bueno, también es inevitable también tocar los flagelos que viven específicamente las mujeres, que lo hemos visto en manifestaciones recientes, pero también con legislación, por ejemplo, consagrando el femicidio. Yo recuerdo una vez una entrevista hace muchos años que le hice a un diputado. En ese momento yo trabajé con entrevistas en profundidad a justamente diputados y senadores, o sea, parlamentarios, abogados, precisamente, varones y mujeres, y recuerdo una frase, ¿no?, que me dijo en el sentido de que muchas veces los proyectos de ley vienen a caballo de los titulares de los diarios, ¿no? Hoy por hoy todo el mundo habla por poner un ejemplo, ni una menos, sería un ejemplo, pero que es, digamos, lo que muestra es la fuerza que tiene la sociedad cuando sale a la calle e impone algo en la agenda política que decididamente antes no aparecía o estaba invisibilizado. Bueno, ahora resulta que en época electoral tenemos que, digamos, hablar del tema de los femicidios y de la trata de mujeres y de la violencia contra las mujeres, porque la sociedad lo está pidiendo. Claro. ¿No? Bueno, pero es interesante también ver la perspectiva de largo plazo que tiene una investigadora desde lo académico. Vamos a hacer la última pausa y volvemos en un momento. ¿Cómo no? Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Iniciamos el último bloque de Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Andrea, has visto que se trata de un programa de conversaciones sobre temas de investigación. Pero vos, además de la investigación, sos docente, incluso sos subdirectora del Departamento de Derecho Social, de Derechos Sociales de la Facultad. Ciencias Sociales de la Facultad, perdón. ¿Cómo impacta o cómo está avanzando en la facultad la idea que vos tuviste cuando estudiabas de que el derecho puede ser una herramienta para investigar también, y no solamente el clásico abogado litigante en tribunales? Yo creo que en los últimos años hay un cambio en ese sentido, ¿no? El cambio tiene que ver con muchos factores. Primero, con un cambio en la política universitaria. O sea, es importante que se desarrollen programas de investigación, que la carrera de grado en este momento tenga una especialización en investigación. Es importante también que dentro de la formación jurídica haya una mirada crítica respecto de la dogmática jurídica, y en este sentido me parece que lo que aporta la investigación al desarrollo del derecho como ciencia, o por lo menos como una disciplina a ser investigada, si no queremos llamarla ciencia, para no meterme en un debate epistemológico que tiene diferentes visiones posibles. Pero en todo caso sí creo que en ese sentido hay una apertura muy importante. O sea, antes el derecho era lo que estaba en las leyes, en los códigos y en la Constitución, y con suerte en los pactos internacionales, y hoy el derecho es, además de todo eso, tiene que ver con el acceso a la justicia, tiene que ver con
los comportamientos de los operadores jurídicos, tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones jurídicas, tiene que ver con el conocimiento que la gente tiene de sus derechos, todo el mundo tiene de sus derechos, o el desconocimiento que se tiene de los derechos. Entonces, en ese sentido, me parece que la agenda de investigación que se lleva a cabo obviamente desde la UBA, que es lo que mejor conozco, pero también desde los ámbitos universitarios en general, es fundamental. El impulso que se pueda dar a esta visión no dogmática del derecho es extremadamente importante. El derecho no empieza ni termina en los artículos, en los incisos y en las resoluciones. Claro. Vos estás dando un seminario en la segunda parte de la carrera en este momento, en el ciclo profesional orientado. Sí. Mira, es una materia que se llama el derecho como objeto de estudio social. Donde intento mostrar a través de herramientas, sobre todo metodológicas, cómo podemos investigar en derecho y desde una mirada, digamos, obviamente no dogmática, que incluya lo social y que incluya la realidad empírica en el mundo de lo jurídico, y realmente me está dando muchísimas satisfacciones, ¿no? Porque veo que en las nuevas generaciones de abogados esto está presente. Es decir, obviamente no es uno de los cursos más numerosos si lo comparamos con derecho civil o penal, pero el hecho de que haya un grupo de gente que durante un cuatrimestre en una materia que es optativa viene, asiste, se compromete y termina elaborando buenos proyectos de investigación, que muchos de los cuales incluyen información empírica, bueno, para mí es una gran satisfacción personal y profesional, ¿no? Claro, y aparte hoy en día se está debatiendo en todo el mundo, o sea, el debate sobre no hablemos si es una ciencia o no, pero sobre el campo jurídico desde lo académico, es un debate que está cruzado por distintas disciplinas incluso. Absolutamente, o sea, el derecho es fruto de una historia, es fruto de decisiones económicas, es fruto de una cultura, tiene que ver con lo social y con lo sociológico, está atravesado por el género y por las luchas y las resistencias de las mujeres y de los grupos, bueno, vulnerables, minoritarios o como querramos llamarlos. Y obviamente no es casual que tengamos las leyes que tenemos, no es casual que las leyes en la Argentina sean diferentes de las de otros países del mundo, y cada uno de estos países a su vez responde a todas estas características de los cuales el derecho es una parte, digamos, las normas, el derecho definido, digo, dogmáticamente, las normas constituyen una parte de la realidad jurídica y diría, tal vez ni siquiera la más importante, ¿no? Claro, hace un rato hablabas de el avance de las mujeres en lo académico y también en el plano profesional y te referiste al plano judicial. La Corte tuvo hasta hace poco dos integrantes mujeres. Y te diría que dos integrantes, digamos, de lo mejor en cuanto a llevar conciencia de género, en el caso de Carmen Argibay, de una luchadora feminista de una carrera fantástica a nivel internacional. En el caso de la doctora Hayton, una mujer que ha trabajado muchísimo el tema mediación, ¿no? Y esto no es una casualidad, o sea, esto está mostrando también que así como hay una mirada litigiosa del derecho, donde, bueno, hay dos partes que luchan, se pelean y cada una quiere sacar la tajada más grande, sin embargo hay otras formas de ver el derecho, y la mediación es una manera
que en una sociedad como la nuestra aparece como un dato novedoso y muy interesante a repensar, ¿no? ¿Es feminista o es femenina la mediación? No sé si yo diría que femenina o feminista, pero sí me parece que responde a un modelo que tiene algunas características femeninas, ¿no? Esta cosa de lograr consensos, es muy de las mujeres, ¿no? Esta cosa de mediar en la casa. Digo, no me sorprende que haya sido una mujer. No quiero decir que la mediación venga de la mano únicamente de una visión, pero me parece que tiene que ver con algunas características que ya sea por razones de socialización o por las que fueran, digamos, muchas veces aparecen de la mano de mujeres, ¿no? Dando Y que ya por lo pronto se animan a plantear un cambio en los procedimientos, ya implica cierta idea novedosa. No vamos a decir transgresora, pero sí novedosa. Y bueno, y de la mano de estas dos grandes juezas, vos fijate que hay una oficina de la mujer, hay una oficina de violencia doméstica y que funciona realmente muy bien, o sea, y tenemos estadísticas de género y se publican. Quiero decir, de la mano de, casualidad, Mónica Pinto en la facultad, hay una agenda de género que aparece con mucha fuerza en la carrera de Derecho. Entonces, es importante que haya mujeres por este tipo de cambios. Son las, digamos, obviamente si tenés mujeres que no tienen conciencia de género, no vas a lograr ningún cambio. La conciencia de género, no nos engañemos, no es un monopolio de mujeres. Podés tener varones con conciencia de género, podés tener mujeres sin conciencia de género, pero en estos casos, o casualidad, digamos, ha tenido lugar este fenómeno. Entonces me parece que el hecho de tener mujeres con conciencia de género en este tipo de puestos o de cargos es fundamental para cambiar la realidad jurídica, ¿no? Bueno, realmente ha sido un gusto conversar contigo, Andrea, con gran claridad, has expuesto con gran claridad y sensibilidad, realmente muy linda esta charla, espero que te hayas sentido bien también. Bueno, te agradezco a vos, la verdad es que me sentí sumamente cómoda, muy contenta de haber compartido esta hora con vos. Hace poco me encontré con una colega que había estado en la radio, Silvia Nona, y me dice, vas a ver que se te pasa rapidísimo. Tenías razón, Silvia, si estás escuchando esto, se me pasó muy rápido. Muchísimas gracias. Te voy a decir, Andrea, como para ir despidiéndonos, que este programa sale en vivo ahora, pero también lo vas a poder escuchar y ver a través de las redes sociales, en la página web de la facultad y también en las redes sociales. Derecho al Día es un programa que intenta presentar nuestra facultad a través de la cara y la voz de sus docentes. Así que gracias por participar y a nuestros oyentes será hasta la semana próxima en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.